Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos, hoy es jueves 7 de noviembre del 2024 y arrancamos con la información. Entonces yo le preguntaba cómo estaba, me decía que mal. ¿Cómo está ahora? Se les faltó un voto, el del ministro Alberto Pérez. ¿Dayana ha podido hablar con él después de esto? Normalmente van y comen, se toman un café. Es decir, ¿han platicado de esto fuera de la Suprema Corte? ¿Platicaron de esto, de esta decisión de Pérez Dayán? Judicial, no hay marcha atrás. Suspensiones, amparos, acciones de inconstitucionalidad pendientes, no pueden echarla ya atrás, aunque las hay. Entonces yo le preguntaba cómo estaba, me decía que mal. ¿Cómo está ahora? Pues continúo mal, sigo mal. ¿Peor? Peor, sí, peor, efectivamente, después de la resolución de antier, ¿no? Antier, en la Suprema Corte. Bueno, pues se les faltó un voto, el del ministro Alberto Pérez. ¿Dayana ha podido hablar con él después de esto? Ayer lo vi, pero digamos fue en el marco tuvimos sesión de sala. Y acuérdate que yo estoy en la segunda sala, que él preside en este momento. En esa sala está él como presidente, está la ministra Lenia, la ministra Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar y yo. Entonces, sesionamos ayer, vimos los asuntos que nos toca ver los miércoles. Hoy se van a ver de nuevo en el pleno, Hoy después de la decisión de no invalidar la reforma judicial. Es correcto. Hoy nos vamos a ver en pleno. Ustedes, ministro, perdóname que entre a ese círculo. Ustedes son amigos, normalmente van y comen, se toman un café. Es decir, ¿han platicado de esto fuera de la Suprema Corte? ¿Platicaron de esto, de esta decisión de Pérez Dayán? Fíjate que no, en realidad no. Será porque es muy reciente, pero no hemos tenido oportunidad. O sea, hoy es jueves. Pero antes de decir, bueno, vamos a platicar, ¿qué está pasando? Es decir, ¿les sorprendió la postura de Pérez Dayán? ¿Habían quedado en otra cosa? ¿Habían intuido otra cosa? Sí, no, bueno, yo creo que sí sorprendió. Yo creo que sí sorprendió. O nos sorprendió a muchos porque no sabíamos exactamente, digamos, no sabíamos que esa sería su postura, ¿sí? No hubo. Desde ese punto de vista, yo creo que sí fue una sorpresa para ¿Ustedes pensaban muchos. que él iba a ser parte del bloque de los 8? Sí, definitivamente. Sí lo pensábamos, efectivamente, ¿no? Cuando él adelanta ya su posición del voto en una de sus intervenciones, luego se van a receso, cuando la ministra presidenta dice, vamos a ver si son 6 u 8 la mayoría. Esa fue una discusión que usted también me planteó la vez anterior. Cuando están en ese momento, ¿no le dicen a Pérez Dayán, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? No. ¿No? Porque cada quien, la verdad, cada quien se retiró a sus oficinas. O sea, no lo hicieron en conjunto. Cada quien se fue a reflexionar. Sí, exactamente, a reflexionar. Y en realidad lo que hicimos mucho es ir a revisar cuáles habían sido nuestras posiciones respecto a los 6 u 8 votos, ¿sí? Quienes ya se habían expresado, quienes no se habían expresado, un poco, digamos, ver qué esperábamos de la votación siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en ese. O sea, no fueron todos receso. A conversar, a discutir, cada quien se fue a su oficina, regresó cada quien al pleno y no tuvieron oportunidad de decirle a Pérez Dayán, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, pero máxime que en ese momento del receso ya había habido su pronunciamiento, o sea, ya se había pronunciado, ya lo único que quedaba era decidir si eran 6 o eran 8 votos, ¿no? Él tenía un pronunciamiento de 8 en asuntos previos, como te lo había comentado la pasada, o sea, cuando nos vimos, era un punto que estaba pendiente, ¿no? Por cómo estaba más redactada la reforma, si ahora ya eran 8 votos o 6 votos, ¿no? Que configuraban la mayoría. Por ejemplo, yo no me había pronunciado, que fue lo que dije al final en mi voto, pero ya había, o sea, Pardo había sido muy claro que eran 8, Luis María también, la ministra presidenta 6, Alfredo Gutiérrez 6, o sea, eso es lo que revisamos en ese lapso, exactamente, para no entrar, lógicamente, después del receso y verse o llevarnos sorpresas, exactamente, un poco desagradables, ¿no? Después de que se había roto el bloque. Pero ya a la hora de ese receso, él ya había manifestado su posición. Y recuerda que antes del receso, la ministra presidenta preguntó a ese bloque si, una vez que decidieron que no procedían las reformas constitucionales, revisar por la Corte las reformas constitucionales, si la posición era, que ahí tienes la opción como ministro, el decir, bueno, yo voto en contra de la procedencia, yo digo que no, vamos a ponernos, ¿no? Yo digo que no es procedente que revisemos, pero luego tienes la posibilidad de decir, bueno, pero ya obligado por la mayoría, en fondo votaré, ¿no? Y la pregunta fue muy pertinente, porque si no hubiésemos estado horas o días, sin exagerar, viendo el fondo cuando era evidente que no se iban a lograr los 8 votos. Por eso fue muy pertinente. Eso todo fue surgiendo en ese momento y ella hizo la pregunta de, a ver, quienes ya se pronunciaron porque no procede esta acción de inconstitucionalidad, si en el fondo van a optar obligados por la mayoría, van a sostener que no procede. Exacto. Entonces, en realidad ya es ahora no. Ahora, aún en ese momento se esperaba perdón que hable Pérez Dayán, pero pues así será recordado, ¿no? En el futuro, para algunos héroes, para otros villanos, traidores, etcétera. Se esperaba que probablemente Pérez Dayán pudiera decir, bueno, yo he sostenido este criterio, pero
con Obligado base por la a... mayoría. ajá, Ajá. obligado a la mayoría. O las circunstancias, voy a cambiar, Así, ujú. pero no pasó. No pasó. Ujú. Oiga, yo sé que usted es muy, muy respetuoso, pero también sé que son seres humanos, evidentemente. ¿Qué le dice a Pérez Dayán? No, no, yo no tendría nada que decirle. O sea, cada quien, sabemos, somos adultos, somos jueces constitucionales y cada quien se hace cargo de sus votos. Cada quien se hace cargo de sus votos. Eso lo supimos, o sea, lo hemos sabido siempre a lo largo de nuestro desempeño, nuestro desarrollo como ministros. A usted me decía, ministro, antes de entrar al tema de qué es lo que sigue, porque bueno, la reforma judicial no hay marcha atrás. Suspensiones, amparos, acciones de inconstitucionalidad pendientes, no pueden echarla ya atrás, aunque las hay. Sí, no, qué bueno que me haces la pregunta. Incluso entiendo que la Suprema Corte sacó un comunicado tratando de explicar qué es lo que pasó, exactamente qué son los efectos. Cuando resolvemos una acción de inconstitucionalidad como esta y que no se logran los 8 votos, no, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, entonces la figura que viene en la ley, que viene en la Constitución, es que se desestima, dice, la acción. Desestimar la acción es como si tú dijeras, no pasó nada, como si no hubiéramos visto nada, como si la guardaras en el cajón, la archivas. No la rechazas, no la pruebas, nada más la anulas, la ignoras. Exactamente, Ajá. ¿no? No declaras la inconstitucionalidad, pero tampoco dices, como no llegué a 8, entonces sí es válida. Ajá, Ya, no. ¿sí me explico? No. Que fíjate que curiosamente, qué bueno que me haces la pregunta. Esa es la lectura, mucho de la lectura que dio la anterior administración en la reforma energética. Como no se lograron 7, entonces es válida. Y por eso después, cuando en amparo, recordarás, en juicio de amparo, en segunda sala, yo estuve impedido en ese asunto, pero concedió un amparo, hubo todo un escándalo. Dijeron, ¿pero cómo? Si esa norma ya era... No, nunca fue válida. Al contrario, hay 7 en contra. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, aquí pasa igual. Entonces, simplemente no se logran los 8 votos que exige la Constitución para Declararla la inválida. inconstitucionalidad y sacarla, digamos, como si tuvieras un borrador y la borras de la Constitución. No hay, pero tampoco vas a decir, y por lo tanto es válida. Esto es bien importante, la pregunta es importante porque sobre todo nos pueden estar escuchando seguramente jueces, magistrados que han promovido amparos. Esto significa que los amparos siguen por su propia vía. Siguen por una vía distinta y viene a colación el ejemplo que te di de la reforma energética, porque por eso quedaron vivos esos amparos de algunas empresas. Pero ninguno de estos recursos invalidaría ya la reforma. O sea, la reforma ya está firme 100%. Ya sería muy difícil. No. A ver, la respuesta sería no podrían invalidar así la reforma, con efectos generales mucho menos. Yo lo que podría tratar de explicarte es que pudiese ser que en un juicio de amparo un juez lo ganara, una jueza ganara un juicio de amparo, pero únicamente tendría efectos para esa jueza. Correcto. Entonces, ¿Sí me bueno, explico? O sea, efectos perfectamente. relativos solamente para ella. Vamos a suponer, pues retoma tu plaza. O sea, sería exactamente, Cosas ¿no? muy puntuales, Ya- pero la reforma en su gran estructura está ahí. No, está claro, ahí. no la... ajá. Ahora dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ganó la cordura frente a la irracionalidad. Pues ya sabemos para la presidenta quiénes son los que tienen cordura, Así ¿no? es. Dayán, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Loreta. Ortiz. Y los irracionales, pues serían los otros 7, Nosotros. entre ellos usted, ministro. Bueno, como lo dije durante ese debate, que insisto, no llegamos a fondo, pero fue interesante en cuanto a que conozcamos la postura de cada quien. Si puede o no reformarse la Constitución, yo lo dije ahí. La pregunta que hay detrás, o sea, la pregunta que realmente es importante es, ¿se le va a reconocer a un órgano del Estado, que es el órgano reformador, un poder ilimitado? Sí. Eso es lo que nos tenemos que contestar. Y la respuesta fue sí. Y la respuesta En la fue Suprema sí. Corte, ajá. Exactamente, digamos, para 4 de los los 11 11 fue sí, ¿no? Entonces, lo hice y pues yo volvería a preguntar, ¿eso significa entonces que, no sé, demos ejemplos, si un día esa mayoría abrumadora y legítima, yo no tengo nada que decir sobre eso, decidiera que México va a ser un Estado confesional y no laico, ¿no? Con preeminencia de una religión? No, La Corte no no hay ordena nada, órgano que ¿no? pueda hacer nada. Por eso es muy decepcionante esa posición. O sea, cuando tenemos países, ya olvídate de los ejemplos que venían en el proyecto como Alemania, como la India, ¿no? Que digamos han sido muy de avanguardia en este punto, pero pues tenemos ejemplos de Colombia y a Colombia la siguieron Perú y Belice con otros problemas muy similares, digamos, de corresponde o no a un tribunal constitucional poner un límite a las reformas a la Constitución. Y sí es decepcionante porque la Corte Mexicana, que había sido modelo a seguir en Latinoamérica sobre todo en materia de derechos humanos, hubo sentencias premiadas incluso en Latinoamérica por esta defensa de derechos humanos, pues sea una corte que hoy bloquee en todo caso, porque habemos 7 que dijimos que sí, pero que de todas maneras Pero ya en los próximos meses se van a reducir a 6. Porque exactamente. hay una vacante, Entonces, etcétera. no solo es decepcionante, sino es preocupante, lógicamente, ¿no? Tú me podrás decir, bueno, pero nunca va a pasar que se les No ocurra. sé, no sé. Pero no sé, Sí. pero ¿por qué no pena de muerte?
para No, los imagínese delincuentes. que Ha habido llegue partidos que lo han propuesto. El Partido Verde, ¿no? claro, Bueno, fue pero- campaña. Pero ¿no? imagínense que, yo no sé si en esta administración, no lo sé, pero imagínense que llegue un Donald Trump, ¿no? Así diciendo, vamos a arrasar con todos los migrantes y los vamos a deportar masivamente y los vamos a encerrar y tal, y criminalizar a las mujeres. Bueno, ese es el riesgo, no en el presente, el riesgo es que no estamos viendo a futuro. Pero lo hecho está, ministro. Así es, Veremos ajá. qué pasa en los próximos años. Por lo pronto, ¿qué sigue para la Corte? O sea, ¿qué va a hacer ahora la Corte testimonial? ¿Qué va a hacer la Corte ahora? No, bueno, todavía, tanto en lo individual como podemos hacerlo en grupo, están las instancias internacionales, ¿sí? Esto no sé, no lo hemos hablado. Eso, insisto, lo puedes hacer en lo individual, o sea, tomar La nuestra JUFED dijo decisión. que iba a organismos No, internos. es que ellos ya están. Ajá. Ellos presentaron ya su denuncia se presenta primero ante la Comisión Interamericana, que es como un paso previo a la Corte Interamericana, ¿no? La comisión, que está en Washington. Incluso entiendo que la semana que entra se ha reportado en los medios, tienen una audiencia ya. Y me platicaban los jueces, las juezas, que lograron 1,100 jueces y magistrados, o sea, firmar la demanda ante la Corte Interamericana. Que puede tardar Entonces, años. yo no sé si podrá tardar años, pues sí, Ajá. pero creo que no deja de ser importante, porque, bueno, pues así tardó el caso Radilla, ¿no? Y así se tardó Campo Algodonero, y así se tardó prisión preventiva oficiosa, pero ya tenemos sentencia en contra. ¿sí? ¿Alcanzaremos a verlo, ministro, a ver de nuevo un equilibrio de poderes? Ay, la verdad no lo sé. No sé si me toque a mí ver ese reequilibrio, ¿no? Porque efectivamente, como lo hemos dicho tantas veces, pues esta reforma lo que rompe mucho es ese equilibrio, ¿no? Yo espero, están estas instancias internacionales, insisto, no, los actuales miembros de la Corte tenemos esa vía y todavía estamos en tiempo, por si, sobre todo una vez que ya agotamos todos los caminos en México, pues entonces... ¿Puede ser individual desde o pueden ir luego los 7? Sí, me puedes hacer una demanda, como insisto, ellos nos llevan ahí delantera, los jueces Los magistrados la ujú. presentaron desde hace tiempo. y ¿Usted en lo personal lo va a hacer? no sé, no sé, lo estoy pensando. A mí me gustaría, porque finalmente tarde lo que se tarde, sí, bueno, si un día se condena al Estado mexicano, Sí, claro. pues, algo hay que empezar. Por algo hay que Por empezar supuesto, y para... a reconstruir. Exactamente. Oigan, Javier Lainez Potisek, ahora que va a hablar el ministro Alberto Pérez Dayán, ¿ha imaginado cómo va a ser ese encuentro? Es decir, uno lo piensa, ¿no? Decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Pues sí, lo saludo, no lo saludo. ¿Se lo ha imaginado? Porque entiendo que fue también una decepción profesional, ¿sí? La posición del ministro, una decepción profesional, personal, un abandono del barco ya cuando estaban a punto de llegar a la orilla. Ajá. De parte de él. No sé, Azucena, pues yo creo que habría que preguntarle a él exactamente cuáles fueron sus... Él insiste que congruencia y que evitó una crisis constitucional, que pudo haber evitado una crisis. Exactamente, ¿no? No. O sea, recuerda que en ese aspecto yo no tengo una preocupación, porque la Corte siempre ha guardado las reglas de cortesía, siempre. O sea, cuando tú me preguntas en cuestiones así tan sencillas como el saludo, la plática, o sea, nunca hemos dejado de ser corteses y Claro, civilizados sí, y amables. exactamente. ¿Justo que lo llamen traidor? ¿Perdón? ¿Justo que lo llamen traidor a Pérez Dayán? No lo sé. O sea, antes del corte estábamos hablando de eso. Yo lo que A ver, pues dígamelo ahora otra vez después del corte porque ya nos alcanzó de nuevo. No se vaya. Me decía, respecto al voto de Pérez Dayán y del resto, que cada quien se tiene que hacer cargo de su decisión y sus consecuencias. Es correcto, siempre. Cuando sabes que hay votos que incluso que te pueden marcar de por vida. Como es el caso. ¿sí? Ujú. Hay otros votos, o sea, siempre son complicados, ¿no? Pero eso sí, cada quien asume su postura. Y es como tienes que hacerlo cuando eres un juez constitucional, porque no puedes estarte Eso llevando, ¿no? eso es por lo que se teme la elección, una de las cosas por las que se teme la elección de jueces y ministros y magistrados, que vas a querer quedar bien con tus votantes, ser popular, aunque muchas veces las decisiones de ustedes son sumamente impopulares, pero justas o conforme a la ley. Entonces, bueno, pues que cada quien se haga cargo de su decisión y sus consecuencias. Ministro Javier Lainez Potisek, ¿mucha presión del gobierno federal? Conmigo, yo debo de reconocer que hasta ahorita, no. ¿Vieron ahí a la secretaria de Gobernación, No. andar por ahí, hablar con algunos de sus compañeros? No. Pues gracias, ministro. Me da mucho gusto siempre conversar con usted. Le deseo suerte. Ustedes se mantienen en su cargo hasta el 2025, hasta agosto del 2025. Es correcto. Y después de ahí a reconfigurar la vida. Sí, ¿no? A retomar la vida en muchas otras vertientes, caminos que tiene. Así es. Pues mucha suerte, ministro, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse, darle like y compartir. Nos tenemos contenido nuevo todos los días.